Bueno, pues vamos a continuar con los últimos sentidos especiales. Nos quedamos ayer con sistema auditivo. Bueno, pues en este caso para el sistema vestibular es el proceso un poco parecido, solamente que nos ayuda con otros procesos de sensibilidad y percepción. En este caso, el sistema vestibular nos va a informar sobre nuestra posición tanto del cuerpo y de la cabeza respecto a nuestro ambiente, y también nos va a informar sobre principalmente esa sensación de los movimientos de rotación de la cabeza y también de otros tipos de desplazamiento en un sentido más horizontal o vertical, más lineal, para mandar información no solamente a un procesamiento a nivel de la corteza, como lo hemos visto hasta ahora. La verdad es que el procesamiento vestibular tiene que ver más con un punto de vista inconsciente que apoya a el sistema motor, ya que este nos va a dar mucho la parte propioceptiva de ese sentido de nuestra cabeza respecto al espacio, pues nos ayuda a generar ciertas respuestas compensatorias que a su vez nos ayudan a mantener el equilibrio. ¿Ok? Entonces, pues muchos, por ejemplo, asocian este sistema vestibular con el equilibrio. Sin embargo, el equilibrio no es una sensación. El equilibrio se logra gracias a un conjunto de interacciones, tanto sensitivas como motoras. Entonces vamos a poner acá como el equilibrio. En este caso, pues está aquí el gato en un cable. Se logra gracias a la parte aferente, es decir, la parte sensitiva que está entrando. Y principalmente de qué sistemas sensitivos va a depender. Bueno, en primer lugar, y tal vez el más importante, ahora sí, el sistema vestibular. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a tener a la vista. Y en tercer lugar, bueno, no es que uno sea más importante que otro, nada más es como para recortar, ¿no? Y en tercer lugar tenemos a la propiocepción, ¿ok? Del cuerpo. Recuerden que cuando hablamos de somatosensibilidad, en algunas vías dijimos que, o bueno, las modalidades, las cuatro básicas que dijimos era tacto o sensaciones táctiles, sensaciones térmicas, sensaciones nociceptivas o dolorosas y sensaciones posicionales, ¿no? La propiocepción. Bueno, en este caso la propiocepción pues hace referencia a toda esa sensibilidad que tenemos de nuestro cuerpo, principalmente a través de las extremidades, que nos informa siempre más o menos de cómo es nuestra relación respecto a nuestras extremidades, principalmente con el suelo o cuando estamos caminando, ¿no? Ya pueden ser estáticas cuando estamos en reposo o dinámicas cuando estamos pues en movimiento. Piense que con el sistema vestibular es algo muy parecido, nada más que en vez de mandarnos información de todo el cuerpo, ¿ok? Nos manda más información sobre la posición de la cabeza respecto a la del cuerpo, ¿ok? Y pues también contribuye. Ahora, este sistema vestibular tiene pues ciertas conexiones muy distintas, que ya dijimos que no es su principal cometido llegar hasta corteza hasta hacerse consciente, sino mandar información principalmente a vías motoras del tronco encefálico que nos van a ayudar a justamente el mantenimiento del equilibrio, ¿no? Entonces, este sistema, la verdad es que si bien muchos de los sistemas que tenemos los compartimos con algunos mamíferos, el sistema vestibular incluso está muy bien desarrollado, y eso nos habla un poco de la parte evolutiva, que incluso reptiles, aves lo tienen. Y por ejemplo, no sé si han visto en algún momento el movimiento que tienen algunas aves, como por ejemplo los gallos, las gallinas, o si incluso han visto por ahí algún video de cuando mueven una gallina y la gallina o el gallo siempre está manteniendo su cabeza en una misma posición y desaparece como que una cámara de estas que al moverlas pues nunca va a cambiar su punto de enfoque, pues bueno, también para eso nos sirve, ¿no? Entonces, esto nos dice que no solamente pues es algo nuevo, por así decirlo, sino es algo que ya ha estado evolutivamente con otras especies también. Muy bien, entonces ya tenemos la parte aferente, la información que va a llegar. La parte eferente, pues justamente es controlar, en este caso, pues los músculos de las extremidades
y del tronco, ¿ok? Para mantener la postura, ¿ok? Piensen que si ustedes mantienen una buena postura siempre, es más difícil que ustedes pierdan el equilibrio porque están muy fijos, ¿no? O ustedes pueden tomarlo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el equilibrio es como que esta parte sensitiva y motora, ya dijimos, ¿no? Tú puedes perder el equilibrio, ¿ok? Si tienes también problemas de carácter motor, ¿me explico? Es decir, que a lo mejor tengas, no sé, debilidad en una pierna o que a lo mejor tus músculos de la columna no estén funcionando bien, pues si estás con una mala posición es más probable que pierdas el equilibrio, ¿no? Entonces tenemos a los músculos de las extremidades y el tronco que nos ayudan con la postura. También tenemos a el control de los movimientos del ojo, ¿ok? Los movimientos del ojo. Y esto, por ejemplo, es importante ya que si bien el sistema visual contribuye a darnos el equilibrio, y ese desde el punto de vista, pues, sabes que tienes un papel importante en la orientación en el espacio, ¿no? El que tú puedas estar viendo te ayuda con la parte de, uno, saber dónde estás, ¿no? Específicamente te da un mayor panorama, detalle de qué estructuras hay cerca. Si ustedes, por ejemplo, les tapan los ojos y solamente los hacen depender de sus demás sentidos, pues si bien puedes seguir manteniendo el equilibrio si es que tratas de ir caminando, ¿no? Pero si es que en algún momento te topas con un cambio tal vez del suelo, ya sea que de repente pues sientas un escalón, que este lo puedes anticipar con la vista, pero sin la vista, pues a lo mejor y no lo sientes con tus propios sectores de las plantas de los pies, pues a lo mejor puedes tropezar, ¿no? Y pierdes el equilibrio. Entonces, la vista nos informa mucho sobre el campo donde nos vamos a desplazar, pero además nos da como que esta capacidad de dimensionar pues las distintas cosas que estamos viendo, ¿no? Ya sea que ustedes, por ejemplo, si están parados en un sitio y dicen, ¿sabes qué? Quiero saber cuántos pasos hay de aquí hasta la pared, pero sin llegar a chocar con la pared. Y con la vista dices más o menos como que 5 pasos, ¿no? Entonces, para corroborar eso, pues tápate los ojos y da los 5 pasos y vas a ver que realmente no vas a chocar con la pared o bueno, a menos que no tengamos tanta habilidad con esto de los cálculos, pues podría ser, ¿no? Pero realmente no va a ser mucho la variación en comparación a que si no tuviéramos la vista y que pues pudiéramos, que quisiéramos hacer esto, ¿no? Entonces, pues la vista es importante. ¿Y cuál es el papel ahora sí de los movimientos oculares? Ya habíamos dicho que los ojos no están enfocando prácticamente todo nuestro alrededor, solamente ven la parte que está de forma paralela, ¿no? Ingresando en los haces de luz. Entonces, para que yo tenga realmente un panorama global de todo lo que nos rodea, necesito a mis músculos extraoculares para estar a cada rato moviéndolos y estar enfocando entonces varias veces todo en nuestro alrededor. A lo mejor y no nos damos cuenta cuántas veces estamos moviendo los ojos para tratar de analizar una escena, pero son varias. Y entonces el movimiento de los ojos nos ayuda a estabilizar la mirada y a enfocar otras regiones cuando nos encontramos, por ejemplo, en movimiento o cuando queremos analizar algo. Por ejemplo, esto cuando lo pueden ver, cuando ustedes, no sé, se suben a algún juego mecánico en alguna feria y demás. Si ustedes, por ejemplo, tratan de ver cuando está en movimiento el juego y más si está en como que en un sentido circular y tratan como que de ir viendo lo que está justamente pasando, pero si ustedes van a una gran velocidad no van a poder enfocar. Y este problema para poder enfocar los objetos justamente cuando estamos en movimiento condiciona como que esta sensación, ¿no? Como que me empieza a marear y demás. Y bueno, en ese caso estamos sentados, ¿no? Pero si estuviéramos parados, es como cuando te dan vueltas y de repente te sueltan, ¿no? Tu imagen va a estar como que distorsionada. Y si tu imagen está distorsionada, pues para que tú te puedas orientar en el espacio, no tienes algo claro, ¿no? Para que tú te puedas desplazar. Entonces, pierdes el equilibrio y te puedes tropezar, puedes caer, ¿ok? Entonces, ojo también con eso. Y por último, que va casi en relación con esto, pues es también tener un adecuado, ¿cómo se puede decir? Control de los movimientos de el cuello y la cabeza. Ya que los ojos, si bien nos pueden dar como que un movimiento de acá hasta acá, tampoco están cubriendo toda la superficie, todo nuestro campo. Entonces, nosotros, ¿qué también necesitamos hacer? Bueno, pues me ayuda mucho estar rotando la cabeza o levantarlo y demás, porque esos movimientos de la cabeza, bueno, del cuello y la cabeza en conjunto,
¿qué es lo que van a condicionar? Bueno, en conjunto con el movimiento de ojos nos van a ayudar a que pueda tener un mayor detalle en el sistema visual. Pero además también contribuye, por ejemplo, a la parte de estabilización de los estímulos que van a recibir el aparato vestibular, que ahorita vamos a desarrollar. Ok, entonces, vean que el equilibrio realmente no nada más es decir, el sistema vestibular es el que se encarga del sentido del equilibrio. Ya vimos que el equilibrio es más complejo, no solamente es una parte sensitiva, también es una parte motora. Y ahora, bueno, aquí nada más por poner referente. Y ahora, ¿quiénes son los centros que se encargan de regular el equilibrio? Bueno, a nivel del sistema nervioso central, bueno, estos saben que son como porciones periféricas, ¿no? Tanto la sensitiva y la eferente. Pero, por ejemplo, quienes nos ayudan a controlar mucho esto, vamos a dejarlo como que aquí mismo se queda en el sistema nervioso central, es el cerebelo. El cerebelo tiene un papel muy importante en estar regulando el componente motor, ya que al cerebelo le llega mucho la información sensitiva. Y el cerebelo piensen que es como ese sistema de ajuste que vamos a tener, que va a depender a su vez de toda la información sensitiva. ¿Y para qué quiere tanta información sensitiva el cerebelo? Bueno, porque necesito en todo momento saber cómo me encuentro. Y con este cómo me encuentro, yo sé que puedo coordinar mucho más fácilmente la respuesta motora de forma más fina, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esa fuerza que no sea tan brusca. Ponle, regúlala un poco más, ponle menos fuerza porque no queremos que algo pase, ¿no? No necesitamos mantener una gran fuerza para mantener la postura, o caso contrario, ¿no? Tal vez cuando estamos tropezando, ¿sabes qué? Échale más fuerza, porque si no nos va a ganar la gravedad. En el caso de los movimientos del ojo también nos ayuda demasiado, ¿no? ¿Sabes qué? Para el enfoque hay que hacer que esto sea un poco más fino, que no se te vaya la mirada para acá, porque hay que estarla coordinando inmediatamente. Y lo mismo con los movimientos del cuello. Entonces el cerebelo nos ayuda demasiado. Además de otros centros que prácticamente dependen del tronco encefálico, ¿no? Que ya después vamos a hablar a detalle de estos. Entonces, vean, con esto ya también tenemos como que una perspectiva de, o algunos conceptos del sistema motor, que más adelante vamos a desarrollar. Muy bien, entonces, así es como se logra el equilibrio y si nos podemos incluso más estrictos, algunos otros estímulos podrían también interferir con el equilibrio, pero no de forma primaria. Por ejemplo, la audición también podría ser, la parte del resto del sistema somatosensorial también podría ser. En los animales, por ejemplo, en la parte del olfato les ayuda mucho con esta, bueno, los que, por ejemplo, tienen más desarrollado el olfato que la vista, les ayuda mucho con este desplazamiento espacial. Entonces, para ellos, por ejemplo, el olfato es como si estuvieran viendo, ¿no? Cosas. Eh, pero también podría ayudar, ¿no? Esto, por ejemplo, depende más cuando quitamos la vista y hacemos uso de otros sentidos. Por ejemplo, las personas ciegas pues se orientan mucho con los sonidos, se orientan mucho además con el tacto, con su bastón que están utilizando y demás, ¿no? Pero no nada más piensen que son estos tres. Cualquier otra cosa podría interferir, pero más en unas situaciones donde alguno de estos sistemas, por ejemplo, esté comprometido, ¿no? Y ya nada más, podemos decir que problemas del equilibrio pues pueden tener el origen en cualquiera de estos sitios, ¿no? Un problema de la vista, por supuesto que además de condicionarnos a lo mejor una visión borrosa y demás, nos puede dar una alteración del equilibrio. Lo mismo de la propiocepción, lo mismo del sistema vestibular y ni se diga del componente efector con la parte de la postura. ¿Ok? Bueno, dicho esto, que fue una introducción un poco larga, pero yo creo que queda mejor el panorama, pues ahora sí, ya hay que tratar de entender el sistema vestibular, ya vimos su importancia, cómo está implicado. Ya dijimos, por ejemplo, nos ayuda a detectar las aceleraciones lineales y las aceleraciones angulares. Aceleraciones lineales, ¿qué es? Por ejemplo, nosotros nos encontramos en un coche y nos estamos desplazando. Esa es una aceleración lineal, ir como que en un sentido de atrás hacia adelante. Otra aceleración lineal, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un elevador, estamos con una aceleración lineal. Cuando nosotros estamos cayendo, es una aceleración lineal. Cuando nosotros, por ejemplo, nos agachamos a agarrar algo y hacemos como que la cabeza hacia adelante, es una aceleración lineal. ¿Ok? Entonces, esto lo siente el sistema vestibular. Acuérdense, son más las sensaciones de la cabeza respecto a las del cuerpo. ¿Ok? Y las del cuerpo le corresponden más a la propiocepción del sistema somatosensorial. ¿Ok? Bueno,
¿Qué más? Las aceleraciones angulares tienen que ver con las rotaciones que tiene la cabeza respecto, pues, a nuestro mismo eje. Tenemos entonces rotaciones en sentido horizontal, como que si nosotros decimos que no, rotaciones en sentido anterior, si nosotros decimos que sí, rotaciones un poco más posteriores, si nosotros hacemos como que este ejercicio de hombro a hombro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes de repente quieren hacer esto, pueden cerrar los ojos si lo pueden hacer, y abren de repente los ojos, van a sentir incluso que se pueden marear. Entonces, para que vean más o menos la importancia de esto, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de entender cómo se da el proceso de transducción y las vías, que es lo que más nos interesa. ¿Ok? Entonces, pues ahora sí. En el caso de la unidad sensitiva, recuerden que en el hueso temporal, en algo llamado laberinto óseo, reside, ¿ok? Algo llamado laberinto membranoso. Y el laberinto membranoso dijimos que tenía un componente auditivo, que es la cóclea, y un componente vestibular, que es justamente este aparato que nos ayuda con, pues, la parte de la detección de los cambios en las rotaciones de la cabeza y las aceleraciones en la cabeza, ¿no? El proceso de transducción va a depender también de células ciliadas. Esas que vimos en el sistema auditivo son muy parecidas, nada más que vamos a mencionar algunas diferencias. En este caso tenemos dos tipos de células vestibulares. Las tipo 1, que son más en forma de copa, ¿no? Esa que tiene como que esas eh, abombaciones acá en la parte inferior, y vean que la fibra sensitiva o la dendrita aferente va a ser en forma como que aquí de copa, de cáliz, y lo está enrollando. Y las de tipo 2, que son un poco más, más cilíndricas, y que las aferentes las recibe en forma de botón, como cualquier otra sinapsis clásica. Vean que, por ejemplo, acá no se ve, pero bueno, existen unas células que se llaman células oscuras, que estas se encargan de producir la endolinfa. Esta endolinfa, acuérdense que es la que es rica en potasio y que por lo tanto nos ayuda con el proceso de transducción y bueno, baja en sodio. Se parece mucho a la composición del líquido intracelular. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿quién produce la endolinfa? Las células oscuras, que se localizan principalmente más en los órganos otolíticos, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Mientras que en el sistema auditivo, la producción de endolinfa va por parte de la estría vascular. ¿Ok? Entonces, vean, la endolinfa que prácticamente la vamos a tener acá en esto que se ve como que color, pues como que rosa, ¿ok? Principalmente. Por ejemplo, esta endolinfa, ya dijimos dónde se produce. Pues bueno, esta se va a estar drenando a través de este saco endolinfático. ¿Ok? Entonces, el saco endolinfático es donde se drena la endolinfa hacia el líquido cefalorraquídeo. El proceso es un poco complejo, pero es importante, ya que aquí, por ejemplo, una degeneración de de esta porción nos va a dar, o al menos esa es la teoría, nos va a dar algo llamado síndrome de Meniere. De Meniere, ¿ok? Y por ejemplo, pues está asociado a trastornos tanto vestibulares como auditivos, y más adelante lo vamos a mencionar, pero nada más recuerden esto. Lo que sucede es que por alguna razón, la degeneración condiciona que se mezcle tanto la endolinfa como con el líquido cefalorraquídeo, y pues el líquido cefalorraquídeo tiene una composición baja en potasio y alta en sodio. Entonces, esta mezcla va a condicionar que la endolinfa pues cambie su composición, y por lo tanto se altere el proceso de transducción tanto a nivel vestibular como a nivel auditivo. ¿Ok? Entonces, nada más piensen lo que es así. Bien, ¿qué más? Y bueno, también tenemos células de soporte, pues como su nombre lo dice, ¿no? Para mantener esta estructura estrecha, ¿ok? Y dividir pues tanto la endolinfa como la perilinfa, y además pues darnos este soporte. Y nuevamente las células ciliadas ya no se regeneran, entonces pues, ojo con eso. Ahora sí, ¿cuáles son a nivel más funcional las unidades, valga la redundancia, funcionales que vamos a tener en nuestro sistema vestibular? Son dos. Vamos a encontrar algo llamado órganos otolíticos, así le vamos a llamar, y vamos a tener a los conductos, perdón, los conductos semicirculares. ¿Ok?
En el caso de los órganos otolíticos, a su vez, su unidad funcional más microscópica son unas estructuras que se llaman máculas. Esto que vemos acá, eso es una mácula. ¿Ok? Entonces, la unidad funcional es una mácula. ¿Ok? Mientras que en los conductos semicirculares, la unidad funcional son las crestas. ¿Ok? O también llamadas ampollas, pero bueno, cualquiera de estos dos. Bueno, en el caso de las máculas, lo que van a censar son aceleraciones lineales. Esto que ya habíamos dicho, ¿no? Desplazamientos de atrás hacia adelante, de un lado hacia otro. Sigamos en un elevador, en una cinta transportadora, etcétera, ¿no? En una escalera eléctrica también. Mientras que las aceleraciones angulares van por parte de las crestas. Y eso, por ejemplo, detectan rotaciones, ¿no? Ya habíamos dicho. Ahora, ¿qué estructuras vamos a encontrar? ¿Cuáles son nuestros principales órganos otolíticos? Son dos, el sáculo y el utrículo. Mientras que los conductos semicirculares son tres, el anterior, el posterior y el horizontal, o también llamado medio. Muy bien, entonces ahorita vamos a entrar a detalle a ver cada uno de estos. Bueno, ujú. Bueno, vamos a iniciar con el proceso de transducción global. Aquí la diapositiva se movió, esta tenía que ir antes y después. Pues si ustedes recuerdan, el proceso de transducción en la audición es muy parecido. Lo que sucede es que dependiendo de hacia dónde sea la inclinación de estos cilios, va a condicionar o no la apertura de los canales de potasio mecanoactivados que se encuentran en las puntas, ¿no? Y que esas puntas a su vez tienen como que estos resortitos que nos ayudan a que se abran dependiendo de hacia dónde se incline este esterocilio, ¿ok? Más bien, perdón, sinocidio o cilio verdadero, ¿ok? Y, por ejemplo, si los cilios menores o esterocilios se acercan al cilio más grande, eso va a condicionar que se abran los canales, ¿no? Y si se abren, vean cómo empieza a incrementar la frecuencia de disparo. Hay una despolarización en el potencial del receptor. Mientras que si nos alejamos de la dirección del sinocilio o el cilio más grande, lo que va a condicionar es que los canales pues estén cerrados y por lo tanto la célula se hiperpolarice y vean acá cómo se mandan menos potenciales de receptor. ¿Ok? Y bueno, pues ese es como que el principio general. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si es que se despolariza, después vamos a alcanzar a un canal de calcio voltaje dependiente. Si usted ya sabe, ¿no? Que si entra calcio y si tengo vesículas, pues va a participar en la exocitosis vesicular. En este caso, el neurotransmisor que se va a liberar es el aspartato. ¿Ok? Es un neurotransmisor excitatorio, ¿ok? Y ese aspartato, pues bueno, tiene alta afinidad por los mismos receptores del glutamato, principalmente al NMDA, ¿ok? Bueno, también puede ser los demás, pero principalmente al NMDA. Ok, y bueno, pues eso es el proceso de transducción. Ahora sí, vamos a ver cómo es que estos cilios se pueden mover. Ya vimos el principio general. Ahora quiero saber cómo se mueven estos cilios en los órganos otolíticos y quiero saber cómo se mueven estos cilios en los conductos semicirculares. Vamos primero con los órganos otolíticos. Primero vamos a describirlos. Pues resulta que la unidad funcional dijimos que es una mácula, ¿no? A lo mejor aquí no se ve bien a detalle la imagen, pero es la mácula. La mácula está conformada por nuestro epitelio sensitivo, ¿ok? Nuestras células ciliadas, vean que aquí están los cilios. Y pues resulta que sobre los cilios descansa un componente gelatinoso. El componente gelatinoso está conformado por mucopolisacáridos, que esos pues nos dan justamente esta estructura, ¿no? Como que, acuérdense que los mucopolisacáridos tienen una gran afinidad por el agua, entonces generan como que esta situación coloidal, ¿no? Y em, sobre esta sustancia gelatinosa descansan algo llamado otolitos, ¿ok? Los otolitos son como que estas pequeñas piedras, ¿ok? Que se ven acá, o estos pequeños cristales, y que en conjunto se les puede denominar otoconies, ¿no? Hay otras bibliografías que mencionan, ¿no? Que los otolitos son más grandes y que las otoconies son como que más, como que un tipo de arenilla. Bien, bueno, no pasa nada si los utilizan de forma sinónima. Lo importante es que estos otolitos tienen una mayor densidad que los mucopolisacáridos, ya que están conformados por carbonato de calcio.
Entonces, esto hace que, por ejemplo, cuando suframos alguna inclinación, como estas, piensen que son como que piedras que van a censar y tienen una mayor densidad, pues bueno, van a generar un mayor desplazamiento sobre la sustancia gelatinosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vean qué es lo que sucede con esta persona al momento de agacharse. Pues por gravedad y por la mayor densidad de los otolitos, lo que va a condicionar es que estos se desplacen para adelante, ¿no? Y vean, si se desplazan para adelante, como están suspendidos dentro o sobre nuestra sustancia gelatinosa de los mucopolisacáridos, lo que van a hacer es que desplazan de forma conjunta incluso a los cilios, ¿no? Y si desplazamos a los cilios, pues ya podemos saber que estos se pueden estimular o inhibir dependiendo de cuál sea la dirección, ¿no? Si es que nos acercamos o nos alejamos del sinocilio respectivamente. ¿Ok? Entonces, eso es como que el principio general. Ahora, ¿qué es lo que me resta saber? Pues saber si se van a excitar o se van a inhibir los órganos otolíticos. Y para esto necesito recordar que tengo yo dos órganos otolíticos, el sáculo y el utrículo. Vean, el sáculo tiene una disposición un poco más vertical, como se ve acá, mientras que el utrículo tiene una disposición un poco más, ¿cómo se puede decir? Horizontal. Está como que acostado y el sáculo está como que un poco más parado, ¿no? Ahora, en el caso del sáculo y el utrículo, en el caso de sus máculas, existe algo llamado estriola. La estriola es como que una línea imaginaria que nos ayuda a dividir un trayecto que a su vez nos va a establecer un cierto tipo de orientación al cual se van a dirigir nuestros cilios más grandes o nuestros sinocilios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, vean, en el sáculo, esta es la estriola. Voy a darle un zoom a ver si no se distorsiona mucho. Esa es la estriola. Vean cómo la línea punteada hace más o menos como que una S itálica. Acá está. Y vean que, por ejemplo, en el caso del sáculo, para que recuerden, sáculo es como de saco y si saco va para afuera, ¿no? Entonces, en este caso, los cilios están dispuestos hacia, hacia un trayecto hacia afuera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí hay un desplazamiento para atrás o para adelante, tú dirías, como que se pueden mover, ¿no? Entonces, en el sáculo, los cilios más grandes están dispuestos hacia afuera. Entonces, si yo genero un desplazamiento que me dirija hacia afuera, pues el sáculo se va a excitar, ¿no? Pero por otro lado se va a inhibir porque los otros están viendo hacia el otro lado, aunque sea para afuera, pero están viendo hacia el otro lado. En el caso del utrículo, pues bueno, como no es el sáculo, pues nada más recordar, ¿no? Que van a ir hacia adentro. Pero vean que acá la estriola hace igual como que una curvatura un poco extraña. La bibliografía de algunos libros que pues no detallan a fondo la parte de los órganos de las sensaciones especiales, nada más nos dice que el sáculo, por ejemplo, nos ayuda con las aceleraciones lineales en un plano vertical, como su disposición. Por ejemplo, esas aceleraciones que tú dices, ¿sabes qué? Me ayuda para ir en un elevador, ¿no? De arriba a abajo vas en un elevador. Cuando tú estás cayendo, estás estimulando supuestamente al sáculo, mientras que el utrículo me ayuda más como que si ustedes fueran en una banda transportadora, bueno, pues que los esté desplazando de atrás hacia adelante o de un lado a otro. Sin embargo, no es cierto. ¿Por qué no? Porque vean que no tenemos una cierta eh, dirección o una sola dirección para nuestros cilios verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al tener esta disposición que unos van hacia atrás, otros van hacia adelante, en este caso, pero vean por ejemplo acá que esta es una porción más horizontal, unos ven para acá, otros ven para acá, y vean que esa posición es un poco más como que vertical, unos ven para acá, otros ven para acá, pues justamente esta disposición que tenemos en ambas estriolas, vean por ejemplo, este ve para acá, este ve para acá, pero si vemos acá, que está más vertical, este ve para acá y este ve para acá. Entonces, realmente no es como que uno se estimule más que otro y demás. Ambos están participando prácticamente en todas las aceleraciones lineales. La diferencia, o bueno, no diferencia. Lo importante es que esta disposición de la esteriola nos ayuda a cubrir todas las posibles direcciones para que se pueda generar una aceleración lineal. Y que, ojo, mientras que hacia un sentido de desplazamiento unos se pueden excitar, otros se pueden inhibir. Y este conjunto, yo creo que a lo mejor
ya se lo han de imaginar. Este conjunto de secuencia de uno se activa en otro se inhiben, uno se activa en otro se inhiben, pues es justamente lo que se va a transmitir al lenguaje de las neuronas, ¿no? Ellos nada más pues trabajan con electricidad. Entonces, esta secuencia de activación, de inactivación y dependiendo de dónde proceda es lo que nos va a dar un poco más de la información. Dices, ah, ¿sabes qué? Pues sí, si se está activando este y este se está inhibiendo y a su vez este se está activando y este se está inhibiendo, lo más probable es que a lo mejor me estoy dirigiendo de atrás hacia adelante, ¿no? O estoy cayendo o algo y eso informa ya al resto de estructuras que mencionábamos para que se dé la integración. Ok, entonces, no es tan sencillo como que nada más decir, ¿no? En un elevador, sáculo, en una línea transportadora, el utrículo. Vamos ahora con la transducción en el caso de los conductos semicirculares, que estos detectan las aceleraciones angulares. Dijimos que aquí la unidad funcional son las crestas, ¿verdad? Entonces, las crestas están conformadas de la siguiente forma. Lo que tenemos acá es que estas crestas van a tener como que esta justamente abombación, que es la propia cresta. Aquí vamos a tener las células ciliadas, ¿ya? Pero esas células ciliadas, en vez de tener la sustancia gelatinosa esta de las máculas, esta sustancia gelatinosa se va a comunicar hacia la parte superior que supuestamente está encerrando nuestro conducto semicircular. Es un poquito más densa, pero sigue siendo deformable. Y aquí no tenemos a los otolitos. Entonces, lo que hace esta sustancia gelatinosa es prácticamente cerrar al conducto semicircular y de aquí el estímulo que vamos a tener va a depender de hacia dónde se deforme esta, pues esta cresta, ¿ok? Entonces, la cresta se puede deformar respecto a los cambios que tengamos en las rotaciones y por lo tanto en la inercia que va a tener. ¿Y cómo se va a deformar? Esa es la pregunta, ¿no? Pues bueno, resulta que los conductos semicirculares, así como los órganos otolíticos, están llenos de endolinfa, ¿no? En este caso, pues lo que va a pasar es que los desplazamientos y las rotaciones van a condicionar que el líquido se desplace, por ejemplo, y tienda a golpear y deformar posteriormente a la cúpula, ¿no? Gelatinosa. En este caso, vean, una rotación hacia la izquierda, pues va a condicionar que, bueno, una rotación de derecha a izquierda condiciona que también haya una rotación dentro de esta cúpula y por lo tanto esta se pueda deformar. En comparación con el sáculo y el utrículo, que la estriola nos dice hacia dónde van los cilios, en el caso de las crestas, los cilios solamente se dirigen hacia una sola dirección. Y esa dirección va a ser como que opuesta, ¿ok? Dependiendo de si hablamos de el aparato vestibular izquierdo o el derecho. Y esto, por ejemplo, si queremos considerar que a pesar de tener pues los mismos conductos semicirculares que uno transversal, que uno anterior, que uno posterior, pues bueno, ¿por qué es importante esto de que cuando rotamos hacia un sitio uno se activa y otro se inhibe? Porque pues las rotaciones van en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, si nosotros giramos hacia la derecha, tú dices, ¿sabes qué? Si aquí los cilios están orientados hacia la derecha y aquí los cilios están orientados hacia la izquierda, pues la rotación hacia acá va a hacer que el desplazamiento del líquido deforme a la cúpula hacia el sentido de los cilios. Se está deformando hacia la derecha, pero acá, ¿qué sucede? La deformación se hace hacia la derecha. Y si los cilios están hacia la izquierda, lo estamos alejando. Entonces, ¿qué sucede? Mientras este se está activando, ese se está inhibiendo. Y lo mismo aplica para el resto de conductos semicirculares. Entonces, recordemos que tenemos tres. Uno anterior, uno medio horizontal y uno posterior. Y bueno, ¿para qué son estos? Si nos ayudan con las rotaciones de la cabeza, pues nosotros supondríamos, ¿no? Si tenemos tres, pues cada uno de estos nos va a ayudar para cada uno de los ejes que tenemos en el espacio, un eje X, un eje Y y un XZ, ¿no? Por así decirlo, haciendo como que es un poco más tridimensional. Vean, por ejemplo, acá tenemos como que a los aviones, ¿no? Vean que, por ejemplo, uno genera como que un cambio de rotación en este sentido, ¿ok? Así como que maniobras de aleteo, como que de aleteo, ¿no? De atrás acá, mientras que otro, por ejemplo, hace como que este sentido y otro, por ejemplo, se va para atrás y se va para adelante. Lo mismo sucede con la cabeza. Entonces, existen ciertos grados a los cuales se lo utilizan, por ejemplo, que uno se encuentra a 40, 50 grados respectivamente en el plano anterior, otro se encuentra como que a 15 grados. Más que aprender en los lados, es más importante considerar que
nuestra posición normal de la cabeza está un poco inclinada como que hacia adelante. Lo ideal es que para que esté completamente, por así decirlo, o lo más que se pueda lograr el reposo en nuestro oído interno, es que logremos como que una posición un poco más neutra. Ya que les digo que la orientación dentro del hueso temporal no está como que bien en un plano horizontal, está como que un poquito inclinada. Entonces, lo ideal es que en reposo supuestamente deberíamos estar más o menos así, como que viene un poquito hacia arriba, más o menos a unos 20 grados a partir de una vista completamente de frente. ¿Okay? Supuestamente ahí es cuando están como que en equilibrio todos mis conductos semicirculares y los órganos otolíticos. ¿Ok? Entonces, incluso en actividades cotidianas, pues piensen que esto se está activando e inactivando de forma constante, aunque no de plano esté en una situación como que más evidente de rotación, ¿no? Como podría ser de que me siento en una silla de estas de escritorio que pueden rotar, y dices, ah, es mucho más fácil, ¿no? O que me suba algún juego mecánico que tenga a dar vueltas, también, ¿no? Bueno, entonces hay que aprendernos lo que sí, los sentidos de cada conducto con qué plan nos va a dar. Entonces, por ejemplo, tenemos al conducto horizontal y este es el que sí siempre van a tener que recordar porque es el que tiene más implicaciones más adelante. El conducto horizontal nos va a dar este plano, ¿no? De girar diciendo no. Entonces, el horizontal me ayuda a decir que no con la cabeza. ¿Sobre qué eje estoy girando? Es como si yo tuviera una pluma acá, ¿ok? Y yo estuviera girando sobre este eje. Entonces, el desplazamiento de la cabeza es para decir no, de lado a lado, pero el eje donde estoy rotando se puede decir que es como que el eje Y, ¿no? Para entender el que está como que vertical. Después tenemos al conducto anterior. El anterior me ayuda a decir que sí, a extender y a decir que sí, ¿ok? Entonces, este, por ejemplo, su eje es un eje X. Si yo pongo acá, por ejemplo, ese me ayuda a hacer esto y hacer esto, hacer esto y hacer esto, ¿no? Pero vean dónde se mantiene el eje. Acá. Entonces, este me ayuda a decir que sí. El conducto semicircular posterior, este, pues bueno, nos va a dar el eje Z, ¿no? Y el eje Z, pues estaría justamente de frente. Ustedes, bueno, si fuera algo 2D, pues no se vería, pero este estaría como que adelante. Entonces, si está hasta adelante, piensen que este me va a ayudar a una parte más como de hombro a hombro. Entonces, me va a ayudar a girar así, pero vean que el eje está prácticamente de frente, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, me ayuda a juntar la cabeza con los hombros. Muy bien. Obviamente hay unos que se activan mucho más con la vida cotidiana, como lo es el transversal. Este es el que casi siempre va a estar activo y es el que incluso controla un poco más de funciones por allá, pero no significa que los demás no puedan hacer lo mismo. Solamente que como no estamos acostumbrados a generar movimientos así de forma muy común, pues las conexiones, acuérdense que todo esto depende de qué tanto uses, haces plasticidad sináptica, ¿no? Entonces, pues sí se pueden activar, pero en situaciones un poco más raras, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en estos como que juegos que te suben como que una rueda y que la rueda a su vez está sobre otra rueda y que la rueda está a su vez como que sobre otra rueda y cuando te ponen a girar estás como que hacia todos lados, ¿no? Como en esos juegos que hay como en ferias, pero también donde luego creo que suelen entrenar estos astronautas para tratar de, cuando lleguen al espacio, no tengan como que esa pérdida de la noción de las rotaciones. Pues ahí, pues sí es como que más evidente, ¿no? Que se van a activar mucho más los conductos. Otra es, por ejemplo, cuando nos estamos tropezando y nos vamos para adelante, lo que hacemos es, pues nos vamos como que para adelante, ¿no? Y pues ya estamos activando otro conducto semicircular. Ok, pero les digo que depende de mucho qué es lo que solamos hacer. El que más se activa es el horizontal, el que dice que no. Bueno, entonces yo creo que ya queda un poquito más claro. Ahora vamos a tratar de entender lo siguiente. Los conductos semicirculares me ayudan demasiado para coordinar los movimientos oculares también en un plano horizontal. Vamos a tratar de entender esto. Resulta, por ejemplo, que si nosotros generamos un movimiento de la cabeza, en este caso, hacia la izquierda, ¿ok? O, bueno, hacia la izquierda de la pantalla, no, más bien hacia la derecha de la pantalla y hacia la, pues sí, izquierda de nosotros, ¿ok?
Si nosotros generamos, por ejemplo, ese movimiento hacia la izquierda, lo que va a pasar es lo que les comentaba. Se va a estimular al lado izquierdo, pero se va a inhibir al lado derecho. Esto en los conductos semicirculares horizontales, mientras que tal vez para el resto de conductos semicirculares no haya tanta variación. Y lo que tal vez vamos a considerar ahora en esta imagen, vean, tenemos una rotación de la cabeza, en este caso hacia la izquierda, ¿no? Ahora sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que el lado izquierdo, vean cómo se va a excitar porque el desplazamiento de la endolinfa va a hacer que los golpee, mientras que el lado contralateral, como se está alejando de sus sinocilios, pues se va a inhibir. Y ustedes van a decir, pues, ¿qué pasa con el utrículo y el sáculo? Pues vean que una parte se excita y una parte se inhibe. ¿Y esto por qué? Bueno, porque te dijimos que teníamos la estriola que divide una mitad y otra mitad, ¿no? Entonces, pues de la mitad hacia la estriola donde se dirige el movimiento y que mueva el sinocilio hacia la inclinación de los cilios más grandes, pues va a generar activación, mientras que la otra mitad que se dirige hacia el lado contrario va a generar inhibición. Pero aquí, por ejemplo, entonces hay inhibición y excitación tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y es distinto a los conductos semicirculares, donde o uno se excita o uno se inhibe. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esto es importante para la coordinación de los movimientos oculares. Este patrón de saber cuándo se excita uno, cuándo se inhibe otro, ¿ok? Nos ayuda a mandar información hacia la vista, bueno, hacia los músculos oculares más bien, y que con esto, por ejemplo, nosotros podamos seguir estabilizando la mirada. Entonces, con esto vamos a entrar ya con la vía para tratar de entender justamente esas interacciones. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con la vía vestibular principal y ya de aquí vamos a ver hacia qué destinos nos podemos ir y qué funciones podemos desempeñar allá. ¿Ok? Entonces todo inicia con nuestro nervio vestibular que tenemos el ganglio alojado dentro del hueso del temporal, bueno, dentro de la roca, perdón, del temporal, que es el ganglio espiral, ¿no? Este, vean que recibe información de todas las partes del aparato vestibular, la parte de los conductos semicirculares y de los órganos otolíticos. Y de aquí mandamos la información junto con la auditiva a través del nervio vestíbulo-coclear o par craneal número 8. ¿Ok? Esto llega a el tronco encefálico, principalmente en la unión bulbo-protuberancial. ¿Ok? Y pues en esta región vamos a llegar posteriormente a los núcleos vestibulares. Recuerden que había dos núcleos cocleares, en este caso hay 4 núcleos vestibulares, uno superior, uno inferior, uno medio y uno lateral, ¿ok? O medial y lateral. En este caso, vean que la información que va a llegar acá no va a estar, pues, destinada a la misma vía. Dependiendo a qué núcleo lleguemos, pues podemos mandar información a su vez hacia otros destinos. Además de mandar información directamente hacia los núcleos vestibulares, parte de la información se puede saltar los núcleos y se puede ir directamente al cerebelo. Entonces, esto, por ejemplo, ya tiene importancia porque en vez de hacer relevo acá y perder tal vez un poco de tiempo, mejor mando directamente la información al cerebelo para esto que les comentaba, ¿no? El cerebelo tiene que estar informado en todo momento de lo que está sucediendo a través de las fuentes sensitivas, ¿ok? Entre otras fuentes que puede hacer sin llegar a hacer relevo en los núcleos es mandar información al sistema reticular, a la formación reticular, ¿ok? Para esta parte del sistema de alerta y demás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos cayendo y si estuviéramos durmiendo, inmediatamente como que nos despertamos o reaccionamos, ¿no? Aunque estemos como que dormidos por estas interacciones, ¿no? Bueno, pero lo importante es que llegue a los núcleos vestibulares. De aquí la información, vean que puede tener distintos destinos. En el caso del núcleo vestibular superior y el medio, ¿ok? La información de aquí después va a ascender. Lo principal es que la información superior y media es que pueda ascender. Y puede ascender, ojo, hacia los núcleos de los pares craneales que controlan la musculatura extraocular, es decir, al tercero, cuarto y sexto par, el oculomotor, el patético troclear y el abducens, ¿ok? O la información puede incluso ascender un poco más, ¿ok? Un poco más, un poco más. Por ejemplo, mandar información hacia los colículos superiores, ¿ok? Y en los colículos superiores, si bien también tenemos al tercer par, que es para movimientos oculares, también podemos tener ciertas neuronas que me ayudan para el control de los movimientos del cuello, que ahorita vamos a ver. Ya decíamos, ¿no? Pues el cuello también es importante para regular la parte del equilibrio.
pero la información todavía puede ascender un poco más, y llegar al tálamo, y del tálamo después pasar a la corteza, y después vamos a hablar un poco de las regiones de la corteza, que no es la principal, eh, no es el principal destino como lo puede ser en otros, porque ya dijimos que esta información me sirve más para un componente motor aquí en el tronco, pero en algún momento podemos llegar a tener un componente consciente de la información vestibular, ¿ok? Para tener como que esta parte, ¿no? Del desplazamiento, sentir, por ejemplo, que estamos moviendo la cabeza y que tenemos un cierto grado de orientación, pero además de tener esta parte como que de discriminación que no es tanta, mandamos información de la corteza a otras regiones corticales sensitivas para un proceso de integración. Entonces, la podemos mandar, por ejemplo, a integración con información somatosensorial y, perdón, y visual en la corteza parietal, o lo podemos mandar a la parte de la ínsula, o a varios sitios que ahorita vamos a comentar, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los núcleos, principalmente superior y medial. En el caso de los núcleos laterales, por ejemplo, en la porción lateral, lo que sucede acá es que principalmente vamos a tener información de carácter descendente, así como en los núcleos inferiores. Entonces, inferior y lateral, principalmente la información va a bajar. Y ojo, esto no es como que la regla. La verdad es que se puede mandar información incluso entre otros núcleos, pero para ser más fácil, el superior y el medial, la información sube, aunque del medial también puede bajar, y del lateral y del inferior la información baja. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver hacia dónde se puede ir la información. Vean, entonces, esta es los principales destinos de información. En el caso de que la información ascienda hacia núcleos hacia núcleos, perdón, oculomotores, tercer, cuarto y sexto par craneal, nos va a ayudar a coordinar los movimientos oculares respecto a rotaciones de la cabeza. ¿Ok? Eso es una parte. En el caso de que la información descienda, ¿ok? La información puede descender, en el caso de núcleos mediales, hacia los músculos del cuello y del tronco, pero más importante los del cuello. Y entonces esto, en conjunto con los movimientos oculares, también nos ayuda a, pues, no coordinar, pero sí mandar información a los movimientos del cuello, y esto junto con los movimientos oculares para seguir estabilizando la mirada. Ya saben que mientras la mirada esté fija, ¿ok? Y estamos enfocando, es más fácil de mantener el equilibrio a que nosotros tengamos una imagen borrosa, distorsionada o en movimiento, que es mucho más fácil que haga que perdamos el equilibrio. ¿Ok? Entonces vean que también para esto sirve la información vestibular. En el caso de la parte inferior y algunas otras fibras que se pueden saltar al inferior, pues bueno, la información la podemos mandar directamente al cerebelo. Y vemos, por ejemplo, acá de las conexiones del sistema vestibular con otras regiones, ¿no? Del sistema nervioso. Vemos, por ejemplo, aquí cómo la información entra a los núcleos. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo se manda al cerebelo y después del cerebelo regresa y demás y demás. Tenemos conexiones con la formación reticular, etcétera, etcétera. Es muy complejo, ¿no? Esto no hay que hacerle caso. ¿Ok? Vemos que, por ejemplo, la porción lateral va a irse hacia los músculos de las extremidades, principalmente. ¿Ok? Los músculos de las extremidades, y esto, por ejemplo, nos ayuda a mantener la parte de la postura. Y aquí, por ejemplo, nada más faltaría como que el otro trayecto o el otro destino que tendríamos, que a partir del superior, este descienda al tálamo y del tálamo posteriormente a la corteza. Entonces, nuevamente son 5 los principales destinos de la información vestibular. 1, mandar información a núcleos oculomotores, tercer, cuarto y sexto par. 2, mandar información hacia el cerebelo para estar informando constantemente y que éste pueda coordinar esta respuesta y ayudarnos con el control de, el equilibrio. ¿Ok? Tercer lugar, hacia la vía descendente medial, vestíbulo espinal se llama, vestíbulo espinal medial, que es justamente para los músculos del cuello y que nos ayude al control de la estabilización de la cabeza, también junto con los músculos oculares para obtener una cierta fijación de la mirada. Tenemos otra vía descendente que es la lateral, vestíbulo espinal lateral, que es a partir del núcleo lateral, ¿ok? Que va a ayudar a controlar principalmente las extremidades para controlar la postura.
y vamos a mandar información hacia el tálamo que después va a hacer ascender hacia la corteza para tener el componente consciente, pero más importante aún, para integrar la información a nivel cortical con otros sistemas sensoriales como la vista, la audición, la parte somatosensitiva y un poco más las cortezas de asociación. ¿Ok? En el caso de la corteza que está implicada, tenemos una corteza que se llama corteza parieto-insular, que es como su nombre lo dice, bueno, aquí no tengo ya cortezas, pero por ejemplo tenemos a la corteza parieto-insular, ¿no? Que se encuentra entre la cisura de Silvio en la parte más posterior. Acuérdense que de la cisura de Silvio hacia abajo es corteza auditiva, pero la parte superior y que se mete hacia la ínsula es la corteza parieto-insular. Entonces, ahí es como que el principal destino de la información vestibular como para darnos un componente consciente. Sin embargo, la información también se puede ir a corteza parietal superior, área 5 y 7 de Brodmann para la integración visoespacial. ¿Ok? Debemos también mandar información hacia el área 3A de Brodmann, que es para la propiocepción de las extremidades. Pues bueno, también le mandamos propiocepción de este tipo. Para el área de Brodmann 2, ¿ok? 2B, que es importante para el sistema también somatosensorial. Se puede mandar información a otras regiones, incluso como en la parte del lóbulo frontal para algunas regiones premotoras, ¿ok? Y todo tiene que ver ya sea con integración visoespacial, con integración motora, para poder hacer un poco más compleja el proceso, más complejo el procesamiento, ¿no? Entonces, pues ya. Entonces, voy a borrar esto para que podamos ver un poquito más a detalle la siguiente imagen. Y vean, por ejemplo, acá, eso ya es como que más a detalle, ¿no? La vía vestibular, pero es justamente lo que hemos visto. Vean, si la información asciende, se puede ir con los músculos oculomotores. ¿Ok? Si la información, ¿ok? Desciende, se puede ir con el control de los músculos del cuello nada más y del tronco o el control de las extremidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se ve la información, pero podemos mandarla hacia la parte del cerebelo, ¿ok? Aquí mismo del tronco se manda la información hacia el cerebelo, pero la información, y aquí nada faltaría que también pueda ascender de más y llegar al tálamo, ¿no? Y bueno, ¿por qué son importantes estas conexiones? Vamos a ver, porque esta nos va a ayudar a condicionar algo llamado reflejos vestibulares. Y estos reflejos vestibulares yo creo que van a quedar mucho más claro con las vías que ya hemos visto. Vamos a iniciar con el reflejo vestíbulo espinal, que es este que vamos a ver acá. El reflejo vestíbulo espinal y vestíbulo cervical. Vestíbulo espinal, vestíbulo cervical. En el caso del vestíbulo espinal nos ayuda a mantener la postura. Controlando, voy a poner aquí, controlando el tono de los músculos extensores principalmente, de las extremidades. Si hablamos, por ejemplo, de extremidades inferiores, pues los extensores, ¿quiénes serían? Los cuádriceps, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de la pierna, tendríamos a los gastrocnemios, ¿no? Pues, que sean extensores principalmente. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en alguna situación donde no estamos apoyados directamente sobre una superficie plana y tal vez nos encontramos en, no sé, sobre una bajada, ¿no? Sobre una bajada en una inclinación, ¿qué es lo que nosotros vamos a pensar? Supongamos que esto es la planta del pie, y esta es la superficie, o bueno, déjenme agarrar por acá algo. No sé, esta es como que la superficie y hacemos como que esto. Ese es nuestro pie en un principio. Si nosotros fuéramos completamente rígidos, supongamos que, voy a poner como ejemplo, y Bueno, ese es nuestro tronco más bien. Y esto es como que nuestro pie. Vamos a poner. Ahí está nuestro tronco y nuestro pie. Ahí está. Si nosotros estuviéramos en la inclinación y nosotros fuéramos completamente rígidos, nosotros estuviéramos así. Pero eso, la verdad es que no sucede, ¿verdad? Porque si no, nos iríamos para atrás. Entonces, la compensación vestibular te dice, ¿sabes qué? Detecto como que estoy inclinado hacia atrás. La corrección sería, para que no perdamos el equilibrio, hay que controlar la postura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo que la parte de
todo nuestro tronco respecto a las extremidades ya no queden completamente así. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Pues nos inclinamos un poco hacia adelante, ¿no? Entonces, al inclinarnos hacia adelante, vean cómo mantenemos un punto, ¿ok? ¿Cómo se podría decir? Paralelo respecto a el eje que nos lleva hacia el punto gravitacional, más bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos así? Pues evitamos que nos vayamos para atrás y perdamos el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que estamos controlando? Pues a nuestra musculatura, tanto del tronco como de las extremidades, ¿no? Entonces, esa puede ser una. Donde pueden verlo un poco más evidente y que incluso ustedes pues pueden hacer como que el experimento, la práctica, es con... em, es una parte de estos acróbatas que se ponen como que sobre un cilindro y ponen como que una tabla y que le están haciendo como que así, luego se van para acá o que se van para acá y se van para acá. Entonces ahí, por ejemplo, lo que ven es que cuando generan estos cambios de la tabla, su tronco siempre se mantiene en un sentido pues vertical. Y entonces solamente hay cambios en la flexión y extensión de las extremidades. Y entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Es que el tronco se mantenga erguido, porque yo sé que si tengo el tronco erguido, la cabeza va a estar erguida. Y entonces, si yo no tengo desplazamientos en la cabeza, uno, no se modifica más la estimulación vestibular, en primer lugar. Dos, ya no modifico tanto los movimientos, bueno, la imagen visual. ¿Ok? Al estar yo recto, tengo menores variaciones en la cabeza que puede a su vez distorsionar en la imagen. ¿Ok? Entonces vean que es como que el principal cometido. Entonces, ese es el reflejo vestíbulo espinal y nos ayuda a mantener la postura controlando el tono de los músculos extensores y bueno, pues aquí, por ejemplo, importante es que el cerebelo va a estar ayudándonos con la coordinación justamente en esto. Cuando hablábamos del individuo esto que hacía como que los cambios, ¿no? Por ejemplo, el cerebelo ayuda a que se regule bien el tono, pero además nos ayuda con la coordinación de ese movimiento, para que justamente tengamos esa alternancia eh, en momentos pues adecuados, ¿no? Ahora, vamos con la vía, el reflejo vestíbulo cervical. En el caso del reflejo vestíbulo cervical, nos va a ayudar a generar pues justamente es casi como que el mismo principio, pero nos va a ayudar a mantener una posición de la cabeza. Ya no es del cuerpo, aquí es la posición del cuerpo, ¿ok? Que nos va a dar la postura del cuerpo, aquí en este caso es la posición de la cabeza, y esto pues va a controlar el tono de los músculos, igual extensores y flexores, principalmente los extensores, pero del cuello. ¿Ok? Ya no de extremidades, sino del tronco, solamente los del cuello, y sí del tronco, pero la parte superior. Entonces, ¿esto cómo lo interpretamos? Por ejemplo, si nosotros, para justamente nada más depender de este estímulo, si nosotros nos encontramos sentados y nos amarran, ¿no? Por ejemplo, y si estamos amarrados en la silla y no nos podemos desplazar con el tronco y solamente podemos mover la cabeza, y de repente ustedes notan que se están yendo de lado, justamente así como lo hice yo. O sea, si me estoy yendo de lado, ¿qué es lo que está haciendo mi cabeza? Vean, se está yendo hacia el lado contrario. Si siento que me voy hacia el otro lado, o sea, de forma involuntaria, porque eso es un reflejo, se está yendo hacia el lado contrario, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿para qué me ayuda? Para que la cabeza siga, ¿cómo se puede decir? Vertical, siga erecta, y que la mirada entonces se distorsione lo menor posible. Pero además, que yo no mueva tanto la cabeza, me va a ayudar a que no genere cambios muy bruscos en mi sensación vestibular, que pues está dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer incluso ahorita ustedes, ¿no? Agárrense bien de una silla, si es que pueden, y traten de desplazarse, ¿no? Y si se desplazan, vean que incluso ustedes nada más mueven como que, si mueven el tronco, vean que la compensación de la cabeza es hacia el lado contrario, pero la cabeza siempre va siguiendo un plano vertical. Si nosotros no tuviéramos este reflejo, pues haríamos esto. Cada vez que movemos todo el tronco, la cabeza se movería en conjunto y pues eso alteraría, distorsionaría un poco más la estimulación vestibular, pero además la mirada, que es lo que también nos interesa, que es que mantenerla fija, pues estaría distorsionando, ¿no? Entonces ya vamos dos reflejos y dos vías. Vamos con el tercer reflejo, que es el reflejo vestibulo-ocular. El reflejo vestibulo-ocular, como su nombre lo dice,
pues va a depender de los movimientos oculares, pero un poco más, ese sí es un poquito más estudiado y se ha visto que aquí la estimulación vestibular preferida es la de los conductos semicirculares horizontales. Esos que me ayudan a desplazamiento de decir no, pues bueno, estos mismos son los que me ayudan a mandar información hacia el tercer y sexto par principalmente para controlar a los rectos, tanto internos como externos del ojo. Los rectos internos se controlan por el tercer par craneal, que es el oculomotor, ¿ok? Y el sexto par, que es el abducens, controla a los rectos laterales. Entonces, el abducens, por ejemplo, nos ayuda a hacer la mirada hacia afuera, que pues nosotros no podemos hacerla. Si nosotros queremos mover los ojos hacia un lado, siempre se van a mover de forma conjunta. Entonces decimos que los movimientos son conjugados y eso es un poco más complejo, pero piensen que de forma normal cuando queremos mover los ojos, estos movimientos, si es que nosotros no interferimos de forma voluntaria, los movimientos siempre van a ser conjugados. Y los movimientos conjugados dependen de dos estructuras. Dependen de algo llamado fascículo longitudinal medial. Vamos a ver si está acá. Vean. Ese es el fascículo longitudinal medial y es lo que nos ayuda a coordinar o más bien a conectar la información de todos los núcleos oculares, pero también vean, aquí en el fascículo longitudinal medial también tenemos información vestibular y bueno, arriba se vería un poco más información de la vista. Además de información también de músculos de cuellos y demás, pero este es el fascículo longitudinal medial que nos ayuda a conectar prácticamente todas estas estructuras, ¿no? Y estas conexiones nos ayudan a su vez a pues mandar información para que se genere una coordinación de la vista conjugada. Es decir, que cuando yo quiero mover los ojos hacia la izquierda, por ejemplo, si yo muevo los ojos hacia la izquierda, ¿qué condiciona eso? Que se contraiga del ojo izquierdo, ¿qué músculo? El recto lateral por parte del abducens. Pero si yo miro hacia la izquierda, ¿qué pasa con el ojo derecho? El ojo derecho no activa ese mismo músculo, activa otro, que es el recto interno. Entonces es recto externo de acá, recto interno de acá, pero la inervación es distinta. La inervación acá es el abducens, sexto par, y acá es el oculomotor, tercer par. Entonces, ¿cómo yo tengo esta coordinación de movimientos? Porque no corresponden a los mismos pares craneales, gracias al fascículo longitudinal medial que nos da esta conexión. ¿Ok? Ahora, el control voluntario de los movimientos conjugados se da gracias a una región cortical que es el área de Brodmann número 8. Eso nada más lo estoy dando, les digo, porque a lo mejor no nos vamos a meter a detalle tanto con algunos temas, pero el área de Brodmann número 8, que se localiza en el lóbulo frontal, ¿ok? Más o menos como esta región, nos ayuda a coordinar los movimientos conjugados. Por ejemplo, para mantener como que un equilibrio, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mientras las dos cortezas frontales estén funcionando bien, ambas áreas 8 estén funcionando bien, mi vista estaría en reposo viendo hacia adelante. Eso es en reposo. Es decir, no me está jalando ni para la derecha, no me está jalando ni la izquierda. El fascículo longitudinal medial solamente me ayuda a que la comunicación sea más fácil para esta coordinación de que pares craneales, ¿no? Esto no es un paréntesis, por si piensan que me estoy saliendo, es para darles el dato. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en el lóbulo frontal del lado derecho, ¿ok? Lo que va a pasar es que la mirada, en vez de estar ahora en el centro, ya no se va a lograr así porque ya no tenemos el equilibrio entre derecho e izquierdo. ¿Y qué va a pasar? La mirada conjugada va a jalar ambos ojos hacia la derecha, es decir, hacia el lado donde está la lesión. ¿Y esto por qué? Porque si la parte, esto ya saben ustedes, ¿no? Que la corteza derecha controla la parte izquierda, la corteza izquierda controla la parte derecha. Pues en este caso, como la corteza derecha ya no controla a los músculos que jalan hacia la vista hacia la izquierda, ¿hacia dónde se va la vista? Ah, pues se va a ir hacia donde jalen los músculos que sí están funcionando, que son los de la parte derecha. ¿Y la mirada hacia dónde se va a ir? Hacia la derecha. Y eso, por ejemplo, es importante cuando entre las cosas frecuentes que suceden con las lesiones del sistema nervioso, hablábamos, ¿no? Que de las causas más comunes es el EBC, enfermedad vascular cerebral, que un infarto, que una isquemia del cerebro. Y bueno, esto es más evidente si la lesión es a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, a nivel del lóbulo frontal, si le pega como que a esta región,
¿cómo nos podemos orientar? Pues que la mirada va a estar viendo hacia la lesión. Y ustedes ya con la pura clínica, pues van a decir, ¿sabes qué? Lo más probable es que ese infarto, que esa lesión, que etcétera, etcétera, haya sido en el lóbulo frontal derecho, porque hasta allá está viendo la mirada. Y esto pues se puede todavía corroborar más con que si el lado derecho está afectado, todo el lado izquierdo del cuerpo va a tener problemas para moverse, ¿ok? Todo el lado izquierdo del cuerpo va a tener problemas para sentir. Entonces, ya estamos como que integrando un poco más para allá, ¿no? Bueno, entonces cierra como que el paréntesis, eso es la mirada conjugada, ¿ok? Nosotros por lo general no tenemos como que movimientos del ojo hacia donde quiera, no podemos hacer un ojo hacia arriba y uno hacia abajo. Lo único que sí podríamos hacer es el fenómeno de convergencia, ¿no? Mover los ojos hacia adentro y es como que lo que rompería la ley, pero estos movimientos de convergencia son principalmente para el enfoque que ya habíamos visto en la vista, ¿no? Que cuando tenemos un objeto de cerca, pues sí, tenemos que hacer esto, pero si vemos un objeto de lejos, tampoco es como que los ojos los hagamos hacia afuera. Y a pesar de que podemos hacerlo de forma voluntaria, no, o sea, no sucede incluso en situaciones cotidianas, ¿no? O sea, a menos que tú te pongas así muy, muy estricto diciendo, ¿sabes qué? Quiero lograr hacer que un ojo se mueva hacia la derecha, pero el otro no. Lo podría hacer, pero con entrenamiento, ¿no? Lo más común es que ya estén conjugados los movimientos. Bueno, entonces, una vez entendido esto, pues lo que sucede es que cuando nosotros rotamos la cabeza, por ejemplo, rotamos la cabeza hacia la derecha, la mirada va a seguir fija hacia adelante porque nosotros no queremos perder el punto de vista de enfoque, porque si perdemos este punto de enfoque, dijimos que se distorsiona la imagen y si se distorsiona la imagen, lo más probable es que perdamos el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el reflejo vestíbulo ocular? Para mantener la mirada respecto a estímulos de rotaciones de la cabeza. Y esto, por ejemplo, se conoce como el movimiento de ojos de muñeca, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes giran la cabeza hacia la izquierda y si ustedes están enfocando su pantalla, sus ojos van a seguir viendo hacia la pantalla, pero si ustedes giraron la cabeza, lo que sucedió es que los ojos van a generar el movimiento del lado contrario. Van a ir hacia la derecha. Entonces, ¿cómo fue la coordinación ahí? Rotación hacia la izquierda. ¿Qué hizo? Que estimuló al recto externo del lado derecho, pero estimuló al recto interno del lado izquierdo. Entonces se estimuló el abducens derecho y se estimuló el oculomotor izquierdo. Y tenemos coordinación de la mirada, ¿no? Esos reflejos también son importantes, o bueno, de hecho son muy importantes en la valoración de un paciente que esté en estado de coma. El paciente que está en estado de coma, que pues obviamente por forma consciente no puede responder, y para que nosotros podamos valorar tal vez qué tanto daño ha tenido, si es que el daño nada más fue a nivel cortical, que si fue a nivel del tronco encefálico y demás, pues utilizan estas pruebas. Y bueno, parte de ello es para valorar, ¿no? Qué tan grave pudo haber sido alguna lesión. Cuando, por ejemplo, se pierden los reflejos del tronco encefálico, donde incluimos algunos de estos, pues decimos que la lesión realmente fue, pero muy, muy grave y que por lo tanto, pues a lo mejor ya estaríamos en algún momento a cumplir criterios de muerte cerebral, ¿no? Porque obviamente la pérdida de la función siempre es desde lo más superior a lo más inferior, es de lo más complejo a lo más primitivo, ¿no? Ya dijimos que todo esto es muy primitivo. Bueno, pues esos reflejos vestíbulo oculares se puede valorar con el paciente que está inconsciente, nada más le abren los ojos y rotan su cabeza. Si ven que la mirada sigue enfocada hacia ustedes, a pesar de que el paciente obviamente esté inconsciente, pues sabes que está preservado el reflejo vestíbulo ocular. Otra forma de valorarlo son con pruebas térmicas, es decir, en la parte del oído se puede poner agua caliente. Ok, el agua caliente pues va a generar también un movimiento de los ojos. Es como que si en vez de ahorrarnos el movimiento de la cabeza, se aplica agua caliente sobre el conducto auditivo externo y se generan los mismos movimientos. Ok, tratando de simular un reflejo vestíbulo ocular. Muy bien. Ahora tratemos de integrar todo esto que acabamos de hacer. Supongamos que ustedes van caminando y van con su celular, no están prestando atención. Estamos como que evitando la parte visual o la estamos distrayendo, ¿ok? Y solamente dependemos de nuestro sistema vestibular y nuestros propios sectores del sistema somatosensitivo, de las extremidades, ¿no? Cuando estamos caminando. Ahora, de repente ustedes no vieron que hubo en la parte del piso, hubo un desnivel, no sé, como que de 10 centímetros, ¿no? Y yo creo que pasa muy frecuentemente y ustedes se van a tropezar.
Ahora, se están como que tropezando hacia adelante. ¿Cuál sería la respuesta compensatoria en estos tres reflejos? ¿Cómo se imaginarían que se fuera su respuesta? Imagínenselo ustedes, como, cómo reaccionarían en ese momento. O si han visto videos, ¿no? De personas cuando se caen, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? En ese caso, nos estamos yendo para adelante, se está estimulando el conducto semicircular, el que me ayuda a decir que sí, ¿no? Porque es el que va a decir como que sí. Entonces hacemos como que esto, se está estimulando esta parte vestibular, pero además estamos estimulando la parte que de aceleración en un sentido hacia adelante, ¿no? Como que el utrículo, por así decirlo, pero ya dijimos que pueden ser ambos. Y este desplazamiento que está condicionando, ¿cuál va a ser la respuesta por estos reflejos? Uno, la cabeza la hacemos para atrás, ¿no? Y nosotros siempre decimos, es que la cabeza la mueves para que no se golpee, y en parte también es una parte protectora, ¿no? Pero en este caso la cabeza la haces hacia atrás. Si la simulación está haciendo hacia adelante, la cabeza la haces hacia atrás, esa extensión. Y si la cabeza la haces hacia atrás, a su vez, la vista, tú dirías, si la vista fuera fija, la vista se iría para acá, pero no, la vista la bajas. O sea, a pesar de que tu cabeza se va para atrás para tratar de compensar, o sea, el eje de la cabeza, la vista la bajas para seguir viendo hacia adelante, ¿no? Y tener un punto de vista. Ya tenemos los dos reflejos. Y las extremidades que hacen, ¿no? Mientras vamos cayendo, también como que nos hacemos para atrás, la parte de la espalda, pero metemos las manos. Estamos extendiendo los brazos, bueno, las extremidades superiores, ¿no? Y con esto, ¿qué se busca hacer? Pues que al caer, pues, bueno, pues como que tengamos un adecuado soporte, ¿no? Entonces, al caer, ¿qué sucedió? Quedamos como que arqueados con, si es que nos dio tiempo, ¿no? De meter las manos, las extendemos, ¿ok? La cabeza la hicimos hacia atrás para que no se golpeara, pero la vista la seguimos manteniendo enfrente, pues para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí se integran justamente los tres reflejos que acabamos de ver.